buenos días, el Señor les bendiga. Nuevamente le damos la bienvenida a esta transmisión de la Palabra de Dios desde el Centro Cristiano Castilla de las Asambleas de Dios. Sus pastores y amigos Lisbeth Gómez, Daniel Zapata, les saludamos nuevamente. Como ya es habitual, estamos por estos medios transmitiendo y llevando el mensaje de la Palabra de Dios, también realizando oración por las familias, realizando oración por usted en particular, también a nivel de ciudad, a nivel de nación. Hacemos oración como sé y sabemos que usted también lo hace con los suyos. Le invitamos a que en esta hora pues comparta el enlace, en esta hora comparta este mensaje con familiares y amigos, convoque a los suyos para que tengan un tiempo de dedicación y de concentración, convoque a los suyos para que tengan un espacio de concentración y meditación en la palabra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien, voy a comenzar leyendo un texto bíblico muy conocido por todos, que se constituye en promesas de Dios que descansan en su carácter, Todas las promesas de Dios descansan y reposan en su carácter, que es inmutable, no cambia, en Él no hay mudanza ni hay variación. En Él las promesas tienen un sí y un amén. Así que les voy a leer el Salmo 103, versículos 1 al 5, dice la palabra de Dios. Sé que le va a escuchar conocido. Dice la palabra: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Si notaron varias promesas condensadas en unos pocos versículos, y no son promesas idealistas, no es solamente discurso bajo la utopía, son promesas que ustedes y nosotros hemos podido experimentar a lo largo de nuestro caminar con Dios. Hemos podido experimentar el perdón de Dios, la sanidad, nos ha rescatado del pecado, sacia de bien nuestra boca y nos corona de favores. A veces recibimos lo inmerecido y por eso el salmista le ordena a su alma: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Escuchen esto: no olviden ninguno de sus beneficios. La gratitud comporta nuestra mejor actitud. La gratitud comporta nuestra mejor correspondencia a Dios ante todos sus favores. De esta manera nos hemos reunido en este día especial, en este domingo especial, para que correspondamos con gratitud y con un tiempo de concentración y devoción ante su presencia y su palabra, con una amplia disposición para obedecer lo que escuchamos, para interiorizar su palabra y que ésta nos nutra en fe, con una amplia disposición para conocer también sus designios y respetar la soberana voluntad de nuestro Dios. Solo Él es soberano, solo Él es fuerte, solo Él es todopoderoso, solo a Él le pertenecen los confines y los dominios de la tierra, solo Él es Jehová, Dios de Israel, Dios de toda alma humana, Dios de todo lo creado, Dios de todo lo visible y lo invisible. A Él nuestro más profundo respeto, a Él nuestra más profunda alabanza solemne, a Él toda nuestra gratitud. Y como eso profesamos y eso queremos, esa es la razón por la cual usted está sentado viendo esta transmisión.
elevar una alabanza solemne a nuestro Dios, recibir su mensaje y tener amplia disposición para obedecer, para aceptar su soberana voluntad. De esta manera vamos a entrar en un tiempo de intercesión. Le invito a que escriba sus peticiones de oración allí en el chat, sus peticiones sobre sanidad familiar, física, espiritual, sus peticiones en el área financiera, sus peticiones a Dios, también su intercesión. Ponga palabras de intercesión también, oración por otros, oración por la nación, oración por su familia. Le invito a participar de forma interactiva y activa en el chat y que allí queden recogidas esas oraciones. Y sé que Dios está de nuestro lado, está escuchando, está muy pendiente de esta transmisión, leyendo esas peticiones de oración y todas acumuladas en el altar de las oraciones, y en algún momento Él podrá hacer memoria de esas oraciones. Puede ser de forma inmediata, puede ser en un mañana no muy lejano. Él es fiel y justo para recoger nuestras oraciones. Le invito a participar y la pastora estará dirigiendo este tiempo de intercesión. Buenos días, Dios les bendiga. Y qué rico que nos estén sintonizando, que estemos en un mismo espíritu en este día que ha hecho el Señor para gozarnos y alegrarnos. Le invito ahí a que, como siempre les decimos, para que tengan toda la disposición, dejen sus quehaceres, se sienten y disfrutamos. Solamente es una horita en la que le estamos dedicando a nuestro Dios, entonces que sea con toda la reverencia y excelencia. Dice la palabra en Santiago capítulo 5, en el verso 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Repita ahí conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a darle primeramente gracias a Dios, como es habitual que lo hagamos los domingos, pero después de esto vamos a pedir a Dios para que Él traiga sanidad en todas las áreas de nuestra vida, para que Él hoy sea glorificándose como siempre lo hace, que nos sorprenda con sus milagros como siempre lo ha hecho, y somos testigos del poder y del Dios al que clamamos, al que servimos, que siempre tiene una respuesta oportuna a nuestras necesidades. Así que ahí con toda su familia, con las personas que les mando el link para compartir, ya les he dicho que orar es simplemente hablar con nuestro Dios y ir delante de Él y contar cuáles son nuestras angustias, nuestras necesidades, pero también que es un momento para agradecerle y adorarle por todo lo que hace. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos reconocer tu grandeza, queremos reconocer tu poder, queremos a ti darte toda la gloria, Señor. Buenos días. Sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que estás en medio de nosotros, sabemos que caminas con cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, queremos darte toda gratitud, porque tú has sido bueno, porque tú nos has ayudado, porque nos has enseñado, porque has caminado delante de nuestra vida, Señor, porque has ido delante de nosotros y nos has ayudado en todas las cosas. ¿Cómo negar, Señor, que tú estás? ¿Cómo negar que tu presencia nos acompaña? Hoy queremos venir delante de ti, Señor,
porque para ti no es oculto nada de lo que nos aflige, nada de lo que nos molesta, nada de lo que perturba nuestro corazón y nuestra mente. Tu palabra dice que todo lo sabes, que todo lo conoces, hasta nuestros pensamientos más íntimos, lo que nosotros ni siquiera hemos dicho. Tú sabes cómo nos sentimos. Señor, hoy te pedimos para que tu Espíritu Santo sea sanando, para que tu Espíritu Santo sea trayendo libertad sobre cada uno de los que están, Señor, al otro lado de la pantalla. Que tú traigas sanidad en todas las áreas de nuestras vidas. Si hay necesidades, Señor, si hay carencias, que tú seas sanando eso, Dios, trayendo provisión. Que si nuestro corazón se encuentra afligido, Dios, tú seas trayendo paz. Señor, en ti hemos confiado y sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, que todo lo que sucede, que todo lo que pasa, que todo lo que se mueve en medio de nosotros, Señor, tú tienes el control. No es que te haya tomado por sorpresa. Todo lo sabes, todo lo conoces. Pero en esta mañana pedimos, Señor, por libertad, libertad financiera, libertad económica, libertad en las personas que están enfermas, Señor. Que seas tú sanándoles, que tu Santo Espíritu venga y visite, Señor, los hogares de nuestros hermanos. Que tú vengas, Señor, y que pongas en nosotros esa carga para ir y orar, ir y estar, Señor, con los que tienen necesidad. Hoy te pedimos por los que se encuentran en un hospital, no solamente por la enfermedad del COVID-19, sino también por esas enfermedades terminales, esas enfermedades dolorosas, Señor, que fatigan, que ponen triste al hombre. Hoy te rogamos, Señor, que tú seas proveyéndoles, sustentándoles, dándoles fortaleza para soportar y para salir adelante en medio de esta dificultad. Señor, creímos, sabemos en tu protección, sabemos que eres un Dios bueno, que estás atento a nuestras necesidades. Te rogamos que nos ayudes, Señor, en estos procesos que pasamos acá en la tierra. Que tú seas, Señor, sanando, que tú seas libertando, que seas trayendo paz en los corazones, que seas ayudando en medio de la dificultad. Como dice tu palabra y lo que leíamos, Señor, de que la oración del justo es eficaz. Y hemos sido testigos de eso, Señor. No justos por nuestras fuerzas, sino que somos justificados a través de tu Hijo Jesús. Y también, Señor, tu palabra dice que en la cruz, que en esa muerte, en lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, allí nuestras enfermedades también fueron crucificadas. Nuestras dolencias, todo lo que afectaba y lo que separaba al hombre de ti, Señor, allí fue crucificado y hoy declaramos esa sanidad sobre nosotros. Hoy reclamamos esa promesa de que tú estás en medio de nosotros, de que tú eres el que trae sanidad, de que tú eres el que traes libertad, de que a través de Jesús, Señor, nosotros tenemos la victoria. No hay condenación, sino que antes trajiste justificación a través de ese acto maravilloso, doloroso para nuestro Señor Jesús, pero que llevó a cabo hasta lo último, para el cumplimiento de la Escritura y para darnos salvación eterna. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nuestra nación, misericordia de nuestra ciudad. Que te pasees en medio, Dios, para traer arrepentimiento, para traer sanidad a los corazones angustiados.
Creímos en tu palabra. Creímos que tu palabra transforma, que tu palabra libera, que tu palabra cambia y que además les convence de pecado, Señor. Y que los corazones comiencen a ser movidos en el arrepentimiento. Que las vidas, Señor, sean rendidas para saber que necesitamos de ti. Que todos los hombres de la tierra, que toda la creación necesita volver su mirada al Dios eterno, al Dios que sana, al Dios que libera, al Dios que provee, que cumple, que hace milagros, que es hacedor de todo, Señor, lo visible y lo invisible. Y a ti queremos darte gloria y alabanza. Honrarte, Señor, en esta mañana. Venir y rendir nuestras vidas delante de ti, reconociendo tu santidad, tu majestad, tu poder, tu dominio. Reconociendo todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Bendiciones inmerecidas, cosas inmerecidas, pero que tu amor, Señor, se ha manifestado y nos ha dado bendiciones y nos ha ayudado en tiempos de dificultad. Gracias, Señor, por la sanidad. Gracias, Señor, por lo que tú vas a obrar en los cuerpos de los que nos están escuchando. Creemos, Señor, en la sanidad divina. Creímos en los milagros. Creímos que tú transformas los corazones y que cambias la vida del hombre. No hay nada mejor que estar contigo, Señor. Y cuando tú estás, Señor, todo nuestro alrededor cambia. Todo en nuestro interior se transforma. Porque eso es lo que hace, Señor. Hemos sido testigos de ello. Y seguimos proclamando al Dios que no se ha cortado su mano para seguir liberando, para seguir sanando. Gracias, Señor, por este día de sanidad. Y si tú ahí estás enfermo, dile al Señor, Señor, gracias por mi sanidad. Aunque no lo vea, aunque en este momento este dolor es más agudo, pero hoy yo creo que tú, Señor, traerás la sanidad esperada. Aunque vea la nevera vacía, aunque vea que no hay esperanzas, yo hoy creo en un milagro. Hoy creo en eso que tú haces, porque eres creativo para sorprendernos. Hoy declaramos, Señor, sanidad. Hoy declaramos libertad en medio de nuestras familias, en medio de nuestras generaciones, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y sabemos de que tú estás, Señor, de que tú vas delante de nosotros y que nos sorprenderás como siempre lo haces. Te exaltamos, Señor, en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Bien, muchas gracias por involucrarse con nosotros en este tiempo de oración. Dios escucha la oración. Y Jesús dijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Creemos eso, creemos a Jesús, y si creemos a Él, creemos a sus palabras. Gracias a los que se siguen sumando a la transmisión, les bendecimos y les damos la bienvenida. Como ya es habitual y lo dije al inicio, estamos en esta plataforma de YouTube. Invitamos a que comparta el enlace con sus más allegados, con sus amigos, y como le he venido diciendo, quizá Dios le abra el corazón a algunas personas, como sucedía con la predicación apostólica, que ellos iban a las diferentes regiones de Palestina y también del Imperio Romano en su época, a predicar la palabra en plazoletas, en sinagogas, en diferentes lugares. Y si bien algunos no creían y rechazaban la palabra, la Biblia dice en ocasiones que Dios tenía misericordia de ciertos transeúntes, de ciertos espontáneos,
y les abría el corazón para salvación. Dios es quien abre el corazón para salvación. Así que cuando enviemos el mensaje, oremos también. Señor, voy a enviar este link, este enlace a tal persona. Oro, es mi oración que quizás tengas misericordia, te acuerdes y le abra su corazón para salvación, que en últimas es lo que más importa en esta vida. Tener resuelta nuestra situación con Dios y tener certeza de salvación, porque es lo único seguro en estos tiempos de inestabilidad económica y en cuanto a la salud. Vemos que lo más seguro es la certeza de salvación. Esto no cambia ni va a cambiar. Dios prometió darte salvación y si ya la disfrutas, eso nada lo va a quitar, nada lo va a relativizar. Eso es un absoluto. Eso es una certeza y como lo veíamos estos días, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. ¿Cree usted eso? Pues bien, le invito a que abra la posibilidad que otras personas conozcan del amor de Dios. Amén. Muy bien, vamos entonces a la palabra del Señor. La palabra de hoy, de Dios para nosotros hoy, tiene que ver con el tema de la enfermedad. Sabemos que es de las palabras que más pululan en estos momentos a nivel mundial. Cada que leemos el periódico, cada que vemos las noticias, se habla sino de enfermedad, virus, contagio, muertes, recuperados. Digamos que esas son las palabras clave y que más relevancia tienen en los medios de comunicación y entre el discurso popular también. En cuanto a los comentarios que se hacen a nivel de familia, a nivel de amigos, en cafetería, todos hablamos de lo mismo, el mismo tema, ¿cierto? Entonces vamos a ver en este día los propósitos de Dios con la enfermedad. Los propósitos de Dios con la enfermedad. Y le invito a que vaya conmigo al libro de Job, capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 12. Estaremos leyendo los versículos 12 al 30. Job capítulo 33. Le invito a leer con atención. Sabemos que el libro de Job discurre en una serie de discursos y de argumentaciones y contraargumentaciones entre Job, los amigos, y a lo último aparece un personaje enigmático llamado Eliú y finalmente interviene Dios hablando con Job. Vamos a ver uno de los discursos de Eliú, uno de los hombres que al final interpela, interactúa y comparte argumentos con Job. Mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 33. Pues bien, en esto no has hablado con razón, y yo te respondo que Dios es mayor que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él si él no da cuenta de ninguna de sus razones? Aunque lo cierto es que de una u otra manera habla Dios, pero el hombre no lo entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se duermen en el lecho, entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. También en su cama es castigado el hombre con fuerte dolor en sus huesos. Entonces su vida aborrece el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece y desaparece a la vista, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Pero si el hombre tiene a su lado algún elocuente mediador muy escogido para anunciarle su deber,
y decirle que Dios tiene de él misericordia, que lo libra de descender al sepulcro, que hay redención para él. Entonces su carne será más tierna que la de un niño y volverá a los días de su juventud. Entonces orará a Dios y obtendrá su favor. Verá su faz con júbilo y él restaurará al hombre su justicia, porque él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Amén. Oremos, Señor, gracias por tu palabra, esta hermosa palabra que revela principios eternos y maravillosos que nos dejan ver tu carácter y lo amplio que eres en perdonar y en ofrecer oportunidades al ser humano. De distintas maneras tú te revelas, hablas de diferentes formas, hablas, Señor, de forma muy recursiva al hombre, pero a veces como hombres no entendemos y a veces tenemos que aceptar de parte de Dios diferentes tipos de llamados y a veces llamados fuertes con tal de que entendamos. Qué bueno que a veces tenga que usar ciertos medios poco amigables para el ser humano para tú darte a conocer, para revelar tus designios, porque a veces con la predicación a muchos hombres no les basta. Debería bastar, pero gracias que aunque usas métodos fuertes, lo haces por amor. A veces renegamos, en algunas oportunidades reprochamos al cielo por los métodos de Dios, pero finalmente es para apartar el alma del hombre del sepulcro, para quitar la soberbia y la grosura de su alma y que el hombre se conecte con Dios finalmente para salvación. Gracias, Señor, porque tienes propósitos con la enfermedad y es lo que vamos a ver en este día especial. ¿Cuáles son tus propósitos con la enfermedad? Muy bien, gracias por leer conmigo la palabra. Bien, la enfermedad es algo que cuestiona al hombre con respecto a sí mismo y con respecto a la misericordia de Dios. Creo que todos hemos tenido que sortear enfermedad o la enfermedad de algún familiar, de algún allegado. Sabemos lo duro y lo triste que es ver una persona en convalecencia, visitar a alguien en una unidad de cuidados intensivos, simplemente ver cómo la llama de la vida a alguien se le apaga a través de la enfermedad. No es un cuadro de demasiada alegría, es un cuadro que genera lamentación, que genera tristeza. Todos quisiéramos desentendernos de alguna manera de esa situación llamada enfermedad. No quisiéramos pasar por eso, o que los nuestros, las personas que más queremos, no pasen por esto. Lo cierto es que toda enfermedad tiene un valor terapéutico en el alma del hombre. Cuando pasamos situaciones graves de convalecencia, esto deja una huella en el alma del hombre y lo lleva a recapacitar, a cuestionarse y a reflexionar sobre muchas de sus motivaciones, sobre muchas de sus acciones. Y sabemos el valor terapéutico de algunas enfermedades. Conocemos testimonios de personas que generaban cierta modalidad de vida y hasta que llegó un evento transicional en su vida como la enfermedad y luego cambiaron de parecer, de expectativas, de principios. Personas que eran de pronto muy tiranas con su familia, con sus seres allegados, y la enfermedad les llevó a reflexionar sobre esa conducta. Personas que gastaban grandes sumas de dinero en ciertos caprichos, en ciertas aficiones, ahora
son más reservados en el uso del recurso y así. Pero también conocemos muchos testimonios de personas que andaban por la vida sin Dios y sin ley, algunos ateos, algunos un poco desentendidos de sus compromisos con Dios. Y sabemos que cuando han caído en enfermedad, pues han adquirido la sensibilidad suficiente. Y más cuando se les predica en estado de convalecencia, son personas que tienen encuentros con Dios, que escuchan la palabra, que su corazón tiene la apertura suficiente para escuchar ese mensaje que muchas veces rechazaron y ante el cual se resistieron en más de una oportunidad. Dios tiene propósitos con la enfermedad. Dios no se está gozando del ser humano, se está burlando con una risa sarcástica, viendo cómo alguien sufre. No, nuestro Dios no tiene ese tipo de sevicia, no es parte de su carácter. Él es misericordioso y amoroso. Usa sus recursos para darse a entender al hombre, como lo acabamos de leer acá en esta porción del libro de Job. A veces creemos, los que somos creyentes, que por ser hijos de Dios la enfermedad no tiene por qué tocarnos. Cuando llega, en muchas oportunidades sacamos nuestros pergaminos de hijos de Dios para tratar de sugestionarlo y moverlo a nuestro favor. Señor, ¿por qué a mí? Lo que hizo Job en determinadas ocasiones ahí en el libro, donde Job sacaba conclusiones, hacía sumas y restas. Señor, pues yo he sido íntegro, yo te he servido, le ayudo a todos, temo a ti, hago mis oraciones diariamente. Señor, ¿por qué te ensañaste conmigo? Señor, ¿por qué pones cercas delante de mí? ¿Por qué me acechas? Si yo he sido tu hijo, he sido íntegro. Y tampoco se trata de ir al otro extremo y tomar una actitud conformista, la cual va en contra de la fe, como quien dice, bueno, Dios quiso esto para mí, dejaré de orar, dejaré de creer, dejaré de confiar, que sea lo que Dios quiera. Tampoco. Entonces no se trata de abusar de nuestro rol de hijos de Dios, pero tampoco se trata de entrar en una resignación total, como desentendiéndonos de Dios. Acabamos de leer este pasaje donde Eliú comienza su discurso frente a Job, asegurando y dando certeza que Dios habla al hombre de alguna manera. Y esto es un principio bíblico. Hay quienes dicen Dios no habla, Dios está lejano. Eliú dice Dios de alguna manera se revela al hombre. Y él menciona algunas: sueños, visiones, revelación, y todo con el propósito de separar al hombre de las conductas que lo acercan a la muerte. Y enlaza este argumento con la condición de cama o la condición de enfermedad a la que puede estar sometido el hombre, mencionando a su vez las manifestaciones propias y naturales de quien yace enfermo en su lecho. Y él ahí lo describe: su alma desprecia el pan y la comida suave, su apariencia comienza a menoscabarse, los huesos que no se veían ahora se ven, su carne desfallece. Todas las expresiones naturales de la enfermedad. Y Eliú presenta esta condición de enfermedad como propicia para que el doliente escuche su deber en Dios y la misericordia que Dios tiene de él, no solo para sanarle, sino para librar su alma con la redención, es decir, que la persona obtenga salvación. Si esto da como resultado el arrepentimiento, el favor de Dios vendrá, sea para sanarle o sea para librarlo de condenación, ofrecerle redención. Y si la persona que está en convalecencia dice y reconoce lo que dice el versículo 27, vaya conmigo, verso 27, dice: porque Él mira sobre los hombres, y si uno dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, eso es arrepentimiento. Cuando la persona dice, he pecado, pero de nada me ha aprovechado, y si la persona reconoce eso, se dará lo que dice el versículo 28. Mira, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz.
Es decir, si hay arrepentimiento, Dios redimirá su alma. Bien, este es uno de los muchos textos en la Biblia donde se ve que la enfermedad puede venir por diferentes causas y para diferentes propósitos. Las enfermedades tienen algunas causas, pero también tienen diferentes propósitos. Vamos a ver primero las causas. ¿Por qué viene la enfermedad? ¿A razón de qué viene la enfermedad? La Escritura muestra, y ya usted lo podrá cotejar con algunos pasajes bíblicos, la Escritura muestra que la enfermedad viene por nuestra naturaleza caída. Recordemos al principio, cuando entró el pecado, la naturaleza del hombre se volvió una naturaleza caída. Digamos que Dios diseñó al hombre para que tuviera amplitud de días, para que tuviera una esencia vital bastante prolongada. Mas cuando entró el pecado, vino el límite a sus días y debilidad y dolores a su cuerpo. Cuando Dios maldijo la tierra, cuando Dios sacó a los primeros seres humanos del huerto del Edén, cuando puso límite a sus días y propició dolores, ahí estableció unos límites al ser humano, los cuales traerían como consecuencia enfermedad. La enfermedad también viene por la condición de humanidad que es frágil. La humanidad de la persona es frágil. Somos carne, mis hermanos. Somos carne y hueso. Y la carne es corruptible, expuesta a los virus, expuesta a los efectos climáticos, expuesta a los accidentes. Somos carne. Y como la carne es vulnerable, es susceptible a todo tipo de anomalía y esta crea enfermedad y convalecencia. Pero también la enfermedad viene por abusos y descuido. Dios manda cuidar el cuerpo, el cual es templo de su espíritu, mas los excesos, la imprudencia, la gula, los extremos ponen nuestro cuerpo expuesto a la enfermedad. Sabemos que hay personas que regularmente se ponen en riesgo con sus actitudes de vida. Ejemplo, la persona que consume mucho licor, que se mantiene ebria, es muy susceptible a sufrir accidentes, más si conduce, es muy susceptible a una caída. Entonces, mire, ese tipo de abusos, de conductas de vida, pues exponen al hombre a la fragilidad y a la enfermedad. Pero también la enfermedad viene por efectos del pecado. Al usar los miembros para injusticia, los miembros del cuerpo para injusticia y pecado, vendrán sus correspondientes efectos. Ejemplo, cuando las personas usan su cuerpo para el consumo de drogas, el sexo sin límites y demás, esto acarrea muerte y destrucción. Cuando hay excesos pecaminosos, viene la enfermedad. Pero también la enfermedad viene por el desgaste natural del cuerpo. Trabajamos toda la vida, estamos bajo el incesante sol, hay trabajos con movimientos repetitivos en los brazos, en los pies, los que cargan cosas pesadas, van a terminar sufriendo de la columna, por ejemplo. Los que hacen movimientos con los brazos, quienes digitan, suelen tener dolores en las muñecas, en las manos. Entonces, digamos que dependiendo en lo que use usted su cuerpo en su vida productiva, pues va a terminar sufriendo un desgaste natural y eso va a traer dolencias por nuestra humanidad frágil. Estas son las causas de la enfermedad, fuentes, orígenes de la enfermedad. Pero vamos a ver lo segundo, que es lo que nos interesa en este tiempo,
¿para qué viene la enfermedad? Sus propósitos. Dios, ¿cómo usa la enfermedad? Dios usa la enfermedad para que Él sea glorificado. Eso es uno de los propósitos de la enfermedad, para que Él sea glorificado. Si usted puede ir conmigo un momento al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 1. Estamos allí en el contexto de la enfermedad de Lázaro y Lázaro posteriormente muere. Dice el versículo 1 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Jesús al oírlo dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y sabemos que Jesús no respondió inmediatamente al llamado, se quedó unos días más en el lugar donde estaba, y cuando llegó, resucitó a Lázaro, y eso fue un poderoso milagro que glorificó al Hijo de Dios entre los presentes y entre todo el pueblo. Eso fue muy notorio, porque Lázaro llevaba varios días muerto. Tuvieron prevención al mover la piedra porque le dijeron: Señor, hiede ya, pero Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera. Lázaro resucitó y Dios fue muy glorificado. La enfermedad tiene un propósito grande para que Dios sea glorificado. Dios es glorificado cuando el enfermo sabe que solo Dios lo puede sanar. Digamos que hay cuadros y hay diagnósticos donde prácticamente la persona pierde toda esperanza. Digamos que los médicos ya no encuentran nada que hacer y solo la persona sabe que en Dios tiene oportunidad, que no hay otra fuente. Es decir, a veces Dios lo acorrala bajo un diagnóstico sin posibilidades y opciones para que la persona tenga que creer solo en Dios. No crea en otros métodos alternativos. Es que por allí hay otro médico, es que hay una droga naturista, es que hay un tratamiento en Alemania, esto y lo demás, porque eso es descansar en metodologías humanas. Pero a veces Dios lleva al hombre y lo arrincona sin opciones de vida, sin opciones de recuperación, para que solo tenga que creer en Él. Y Dios se glorifica al sanar al enfermo, y la fe de muchos es despertada. Cuando Dios sana a alguien, pues esa persona despierta su fe hacia Él y también los suyos, su familia, sus allegados. Sabemos el poder que tiene un testimonio de sanidad, despierta y sensibiliza a la gente hacia la fe en Dios. ¿Cuál es otro propósito de la enfermedad? La salvación del alma. ¿Para qué viene la enfermedad? Para la salvación del alma. Hay personas, como lo vimos acá en el texto de Job, que rehúsan el Evangelio y solo en situación de cama acceden a la fe en Dios. Y eso todos nosotros lo conocemos y lo sabemos y hemos tenido quizá casos cercanos. La sensibilidad de las personas para escuchar el Evangelio en situación de cama. Y esto permite conocer la misericordia de Dios, como lo dice Job ahí en el capítulo 42, versículos 5 y 6, cuando Job reconoce a Dios, cuando Dios se le presenta y Job le dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay una diferencia entre oír y ver a Dios. Y digamos que cuando las personas están sanas, vitales, que se valen por sí mismas, cuando las personas son suficientes para sí, pueden tomar la opción de rechazar a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Evangelio? Eso es para viejitos, eso es para gente muy mala en la sociedad. El Evangelio es para prostitutas, para viciosos, para gente muy decaída, dicen algunos en sus argumentaciones. Pero cuando llega la enfermedad, Dios despierta su corazón para salvación y para que crea y para redención. Amén. Esto permite al hombre conocer la misericordia de Dios. Y muchas personas que oían de Dios, que asumían una posición religiosa delante de Dios,
Cuando viene la enfermedad, pueden tener un encuentro con Dios y declarar como Job: yo había escuchado de Dios, yo conocía estos conceptos religiosos, yo profesaba estos dogmas, pero ahora mis ojos ven a Dios, mis ojos ven al Señor. Cuando uno ve a Dios, tiene un encuentro con Él, pues es un encuentro para salvación y para volverse hijo de Dios y recibir su adopción y justificación. Recuerdo una anécdota con mi padre. 2 meses antes de morir, estaba en su apariencia, literalmente como lo describe Eliú. Sus huesos aparecieron y sus pellejos prácticamente se cayeron y su carne desapareció y su apetito no toleraba nada, ni platos fuertes ni suaves. Recuerdo una de las visitas, él me dijo: Daniel, encomiéndeme a su Señor, encomiéndeme a su Señor. Preso del desespero y de la falta de esperanza, me hizo esa petición. Cuando años atrás recuerdo que me dijo que ni loco iría a una iglesia cristiana donde le prohibieran el tipo de vida que él llevaba. Y me dijo: no, yo ir a un lugar de esos y que llegue un pastor y me diga: no puedes hacer esto, esto y lo demás, salgo corriendo de ahí. Y ahora en la enfermedad me decía: ore por mí. Y efectivamente oré por él y lo conduje a que reconociera al Señor como Salvador. Pero ¿qué hizo? ¿Qué posibilitó esto? La condición de cama. ¿Tiene o no propósitos de salvación la enfermedad? Claro que sí. Y si Dios tiene que recurrir a un método como estos, de cama, de convalecencia, para darle salvación eterna a una persona, lo hace. Porque creo que es mejor estar una eternidad con Dios que estar sano en esta vida e irse sin Dios. Y a veces reprochamos a Dios: Dios, pero ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esto tan duro? Pero creo que es mayor el galardón que viene si la persona muere a través de esa enfermedad. Otro propósito de la enfermedad: para acordarle al hombre que es polvo. A través de la enfermedad, Dios le recuerda al hombre que es solo un mortal, que es solo polvo. Mire lo que dice el versículo 16, de ahí del texto de Job. Entonces se revela él al oído del hombre y le confirma su instrucción, para separar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de perecer a espada. Si el hombre no aparta la soberbia por lo que escucha, viene la enfermedad y Dios le enseña que su arrogancia, dinero, poder, estrato y apellido no va a resolver nada. Cuando hay suficiencia, viene la enfermedad y Dios le recuerda al hombre que es un simple mortal, que solo es polvo y que depende totalmente de él. Por lo regular, la enfermedad promueve y deja ver los aspectos más trascendentales del ser humano, como son el perdón, la mansedumbre, el buen trato y la humildad. Personas que estaban en completa arrogancia viene la enfermedad y los lleva a resignificar esa actitud y asumir una posición más humilde, más humana, más cercana a los valores trascendentales del ser humano, como es el perdón, el amor, el estar en familia, el disfrutar de los seres queridos, el usar los recursos, el dinero para cosas más importantes que su ego. Y el último propósito de Dios con la enfermedad es para que el hombre muera. Todos debemos morir, lo sabemos, y Dios usa la enfermedad para que el hombre deje su cuerpo. Es natural ver en la Escritura cómo los personajes bíblicos morían de muerte natural. Es una muerte en paz, en buena vejez, dice la Escritura, aunque hay otras también allí en la Escritura, como el martirio o los accidentes. Pero regularmente Dios usa la enfermedad para que la llama
del hombre se extinga paulatinamente y el hombre deje su morada terrenal y tenga su encuentro eterno con Dios, esperando efectivamente los tiempos del juicio y de la resurrección. Estos son los propósitos de Dios con la enfermedad: que Dios sea glorificado, darle salvación al hombre, que el hombre se acuerde de que es polvo, y también como un recurso para que el hombre abandone este habitáculo terrenal. Son propósitos de Dios con la enfermedad. Y de manera conclusión digo, hablar de la enfermedad y esto que hemos hablado hoy no va en contra del principio de orar por los enfermos. Tampoco es de adoptar una posición de que, bueno, Dios tiene propósitos, igual se va a morir, ¿para qué orar? No, debemos orar, porque en una de esas Dios escucha y puede tener misericordia y Él glorificarse a través de una enfermedad, dando sanidad y ofreciendo un milagro portentoso. Se debe orar, mas no todos sanarán, porque cada quien entra a esa condición porque Dios lo permite y no saldrá de allí hasta que su propósito se cumpla. Pero no dejemos de orar. Cuando usted o nosotros caigamos en una situación de enfermedad, lo primero que hay que preguntarle a Dios es: ¿qué propósito tienes con esto? Los sabios aprender de la enfermedad, cuidarse y no alzar la voz contra el cielo. La enfermedad no es sinónimo de olvido o menos amor de Dios, al contrario, en ella se deja ver su misericordia. Por misericordia de Dios, a veces permite la enfermedad, porque nos eleva a propósitos mayores. Dios no hace nada sin propósito, todo lo hace con propósito. Todo está milimétricamente calculado en Él. Él es sabio, Él es eterno, Él es omnisciente, todo lo sabe. El conocimiento es un eterno presente para Él. En Él no hay pasado ni futuro, siempre está en un continuo presente y sabe lo que es mejor para cada persona. Dios sabe que hay personas sensibles para salvación con el solo oír. Pero Dios sabe que hay personas obstinadas y contumaces que si no es a través de un lecho de enfermedad no pueden lograr la salvación en Cristo Jesús. Todo esto lo único que nos deja es motivos para agradecerle a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, que aún en medio del lecho de enfermedad tenga propósitos eternos de cercanía y de relación con el ser humano. Dios no se olvida del enfermo, antes está muy pendiente. Tan pendiente que lo quiere rescatar de condenación, tan pendiente que lo quiere redimir y darle una eternidad con Él, porque nosotros no concebimos en esta tierra lo que es eternidad, pero Él sí. Cuando Él nos jalona de alguna manera hacia la eternidad, está siendo muy benévolo con nosotros, porque Él entiende que es una eternidad con Él y sin Él. Y a veces, aunque reprochemos, aunque vociferemos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué estas dolencias? Dios nos ve como unos niños inocentes y como diciendo: no sabes lo que dices, te quiero llevar a cosas mejores, te quiero llevar a planes eternos más profundos, te quiero llevar a una eterna relación conmigo. Y eso no lo entiendes ahora, pero lo disfrutarás después. Si usted está en enfermedad, en dolencia, oremos, Dios puede sanarle. Si usted está en enfermedad o en dolencia o conoce de alguien, oremos, quizá Dios se está revelando para salvación. O en muchos otros casos, le está bajando el ego a alguien, o en otros casos será un episodio final, un epílogo de su vida para muerte física, pero no espiritual. Dios tiene propósitos con la enfermedad y eso me gusta conocerlo, porque en algún momento yo puedo estar en esa situación y qué bueno tener pasajes como estos que van a hacer mucho más llevadera mi enfermedad y me van a despertar a esperanza
Y lo mismo le puede suceder a usted o a uno de los suyos. Cuando uno de los suyos está enfermo, enséñele este pasaje, enséñele estos principios, para que quizá su alma se llene de esperanza. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que circula, Señor, por el corazón y por las retinas de quienes nos están transmitiendo en esta hora. Que circula por el oído, Señor, de quienes nos están escuchando. Pido, Padre, que esta palabra sea tomada con mucha seriedad y sobriedad, y que no piense alguno que es contradictorio saber que se está enfermo y que Dios al mismo tiempo tiene propósitos. No es contradictorio. Es un acto de misericordia de parte tuya, Señor. Y yo te pido por los enfermos, si tú quieres apiadarte de ellos por su sanidad, lo pido. Oro por los que están enfermos, si no son salvos, sean salvos a través de este recurso de Dios. Quienes tengan un ego elevado, te pido que si ordenas enfermedad se cumpla el propósito y las personas salgan con más humildad y mansedumbre. O si eliges esta u otra enfermedad para muerte, te pido, Señor, que las personas lo reciban con mucha altura, pero con mucha certeza de salvación y fe. No teman morir, que profesen como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una eternidad nos espera a los que hemos creído en Cristo Jesús. Bendigo a todos los presentes y cada una de las peticiones que han escrito, te pido, Señor, que hagas memoria de ellas y se cumplan tus designios bajo tu voluntad. Gracias a ti, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Les bendecimos. Gracias por estar ahí pendientes hasta el final. Gracias por compartir el enlace. Gracias por dejarnos saber que están ahí con sus saludos. Les apreciamos, les extrañamos bastante. Qué bueno que pensar en el momento en que nos volvamos a encontrar y de pronto muchos con la fe resignificada, cualificada, con una fe más férrea, con una fe más constante. Ojalá nos encontremos todos con ese tipo de actitud. Buen día, les bendecimos y gracias por estar ahí. Les saludamos sus pastores y amigos. Un saludo de despedida. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos. Recuerde que estamos los miércoles. Les mandamos el link y los domingos. Que Dios los acompañe toda esta semana. Que estamos siempre para servirles en lo que necesiten. Nos escriben. Como decía el pastor, les extrañamos mucho y anhelando que podamos reunirnos, pero confiando en que los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe por qué suceden las cosas. Y como dice su palabra, todo nos ayuda bien a los que amamos al Señor. Entonces nos aferramos a esa palabra con la esperanza de que Él nos guardará, nos ayudará y que está con nosotros todos los días. Dios les bendiga. Saludos a toda su familia. Qué rico que estén en sintonía. Y bueno, pronto nos volveremos a reunir. Bendiciones. Hasta luego. Chao.